Hola a todos, bueno, estoy súper contenta porque el día de hoy voy a entrevistar a Sergi Torres, quien ha venido acá a Lima a dar un taller, también tuvimos la presentación de su libro. ¿Qué tal, Sergi? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y qué tal Lima? ¿Has disfrutado tu estadía aquí? Sí, muy lindo Lima. Tuvimos el taller, creo que la mayoría de participantes, o por no decir todos, lo han disfrutado muchísimo. Eh, Muchos de ellos me comentaban, siento que he hablado de mi caso en específico. ¿Cómo puede ser que en una misma sala con tantas personas distintas, personalidades diferentes, cada persona pueda sentir que tú le estás hablando de forma dirigida? Porque en realidad somos el mismo ser y padecemos de la misma cosa y disfrutamos de la misma cosa. Entonces, cuando yo hablo, no hablo a nadie. Me hablo a mí mismo. Hablo desde mí a mí mismo. Eso genera un sentimiento de, está hablando de mí. Porque hay ese espacio de intimidad con uno mismo. Todos, al ser el mismo ser, en el fondo, las experiencias, tanto buenas como dolorosas, son no las mismas en el tema de formas, pero en el fondo son las mismas. La historia es distinta, pero el contenido de la historia es exactamente el mismo. No sé quién soy, no sé por qué estoy vivo, por lo tanto no puedo disfrutar de mi vida plenamente, por lo tanto tú hazme feliz a mí. Y en ese gesto empieza la exigencia de la vida, la queja, el remordimiento, el resentimiento, el miedo, la tristeza, la depresión, la angustia, bla, 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 bla. O la falsa alegría, las falsas ilusiones, el entusiasmo, la esperanza. Todo ello nace de ese gesto mental. Así que al final terminamos todos en el mismo punto. Por eso para mí es muy importante cuando hago esto, acompañar a las personas a que se den cuenta de que su historia no es lo importante. Lo importante es lo que subyace, que hace que generemos nuestra historia. Si atendemos eso, nos daremos cuenta de que la historia acontece de forma sola. No necesitamos generar una mejor historia. Lo que la vida está invitándonos a hacer es a vivir el instante presente en el que nos encontramos. Ahí está la plenitud. O sea, por lo que entiendo, todos los problemas surgen de no saber quiénes somos, de nuestra falta de autoconocimiento. Totalmente. Eso genera una angustia tan grande que la necesito cubrir. Y la cubro exigiéndote a ti que te comportes de una forma que a mí me haga sentir, de una forma que yo quiero sentirme. Pero al mismo tiempo yo no estoy aceptando las emociones que yo siento y al mismo tiempo no me estoy haciendo responsable de mis emociones. Todo eso porque no sé quién soy. Si yo supiera quién soy, si pudiera descubrir por qué estoy en esta vida, hay un descanso. Ese descanso hace que yo no esté angustiado y no necesite que tú me llenes, porque mi propia realización de saber quién soy ya es mi plenitud. ¿Y por qué nos pasa esto? ¿Por qué hemos olvidado quiénes somos? Por una decisión. Tomamos una decisión, pero no nos damos cuenta de que tomamos la decisión. Es muy paradójico. Es como si yo decido salir de esta habitación en la que estamos, pero una vez he salido, olvido la habitación en la que estaba. Por lo tanto, olvido la decisión que tomé de salir de la sala. Cuando somos niños o niñas, esa decisión aún no ha sido tomada. Aún se mantiene lo espontáneo, la creatividad, la pasión por la vida, aún está ahí viva. Sin embargo, empezamos a decidir dejar de ser esa espontaneidad y esa inocencia, pasamos a ser alguien. En el momento en el que somos alguien, dejamos de ser todo. Cuando dejamos de ser todo, no somos nadie. ¿Y es posible no perder esa inocencia? O sea, si nosotros, como padres, como profesores, se les enseñara a los niños a mantenerse esa pureza de saber quiénes son, ¿es posible que eso se mantenga? ¿O las reglas del juego son que lo tienes que olvidar, que te tienes que desconectar? Las reglas del juego son estas, pero son una opción, no son un establecimiento que no tiene salida. Sí es posible mantener esa inocencia y de hecho alguna persona se mantiene en ese espacio. Lo que pasa es que por la sociedad esas personas son vistas como raros, como locos, antisociales, extraños. Pocas veces se les ve como grandes genios, muy pocas veces.
Y en la historia vemos que hay personas que son tan geniales que son rechazados por nuestra época. Pero eso que explicabas tú de ayudar a los niños a mantener eso, solo se puede conseguir si tú como adulto estás despierto en ese espacio. Si tu esencia de niño, tu mirada inocente, tu mirada al momento presente está despierta. Si no está despierta, tú no puedes aprender una técnica con la que enseñar a los niños a mantenerse. Porque los niños no aprenden conceptos, aprenden viendo, aprenden experimentando. Y si experimentan un adulto que ya no es inocente, están aprendiendo de ese adulto, están aprendiendo de cómo habla, desde dónde habla, están investigando qué es eso de ser adulto y van hacia allí, porque creen que eso es lo correcto. Y imaginemos que un padre está despierto en ese sentido, que es consciente de esto y predica con el ejemplo, efectivamente. Al tratar de mantener la inocencia del niño y mantenerlo conectado con quien es, no lo pone como en una burbuja que va a terminar sufriendo cuando salga a la realidad. Cuando un padre está despierto o una madre está despierta, no intenta que su hijo se mantenga despierto. Porque estar despierto implica estar consciente del instante presente. Por lo tanto, no teme por el futuro de su hijo. Disfruta del presente de su hijo. Eso le lleva a vivir una relación muy auténtica, muy de sentimiento. No tiene por qué ser una relación sin conflicto. El conflicto puede existir, pero se vive al momento. No se deja de lado, no se obvia, no se proyecta en el futuro. Eso es una mente que está despierta. Entonces, si yo estoy despierto y miro a mi hijo, no estoy temiendo que deje de estar despierto. No estoy temiendo que pierda su inocencia. Estoy viendo su inocencia. Ni tampoco temes que, como tú decías, lo puedan rechazar, la sociedad lo pueda rechazar por el hecho de ser raro o distinto, porque Sí, sabes que esa persona lo sabría manejar. Eso es, sabría comprender, cuando estás despierto, sabes comprender que lo que tienes a tu alrededor es parte de ti. Por eso los niños cuando se enojan entre ellos, cuando pelean entre ellos, se resuelve muy rápido, porque es una anécdota del momento, es una anécdota de su vida, no importa, sucede, se resuelve. Y como adultos hemos perdido eso, nos hemos desconectado de eso, del hecho de ver que el otro es parte de mí, que lo de afuera es parte de mí también. Así es. Entonces ahí es cuando tratamos de luchar contra lo que sucede. Sí, luchamos contra lo que sucede o luchamos por tener un objetivo en una vida mejor o luchamos por ser mejores personas. Y hay mucho dolor en querer ser mejor persona, en luchar por algo que no sucede ahora, que no sucede ahora, en lugar de abrirme a vivir la experiencia del presente, donde no hay necesidad, sino que hay experiencia de vida. Y eso no significa que no planifiques cosas de futuro, ni que no tengas recuerdos. Lo puedes hacer, pero ya no dependes de esas dos cosas. Tu dependencia está puesta en tu instante presente, que te la devuelve en forma de vida. Y eso de no depender ni del pasado ni del futuro, te crea un espacio de paz porque no tienes expectativas, ¿no? Hemos hablado del dolor. ¿Qué es el dolor? ¿Algo por lo que todos tenemos que atravesar? ¿O hay personas que ya están en un nivel que ya no lo sienten más? Es una sensación. Tú sientes esa sensación. Yo la vivo como una llamada de atención a mi conciencia. Es como me permite estar presente, es una llamada a atender ese espacio. Y cuando lo atiendes de forma muy concreta, cuando vas a la esencia de ese dolor, te das cuenta cómo ese dolor se va disolviendo, pero tienes que entrar ahí dentro, sin la intención de evitar el dolor. Muchas personas creen que lo que acabo de decir es una técnica y dicen, vale, de acuerdo, yo tengo este dolor, voy a sentirlo para que se vaya. No funciona porque entonces estás sintiéndolo para rechazarlo. Solo la aceptación plena transforma el dolor en presencia. Ayer, cuando estábamos cenando con tu amigo Pierre, él expresaba su experiencia de Vipassana, donde llegaba a sentir la incomodidad de estar 8 horas sentado meditando y el dolor que sentía su cuerpo y cómo su mente iba hacia el dolor y entraba a la esencia del dolor, entraba y veía que era como una punzada muy pequeña que si la miraba se iba y se iba el dolor. Estamos hablando de eso,
de la capacidad de atender de forma plena cualquier cosa, por muy pequeña que sea, y descubrir que ahí no hay nada en realidad. ¿Y por qué en lugar de vivir desde esta aceptación plena rechazamos el olor? ¿O por qué nos cuesta sentirlo a plenitud? Por su intensidad. Nos da miedo la intensidad. Nos da mucho miedo la intensidad, porque nosotros nos hemos acostumbrado a una versión muy apagada de la vida. Una versión que llamamos cómoda, porque no es intensa. Nos han acostumbrado a que sea así, como estamos en una cultura que dicen la cultura del bienestar, ¿no? Sí, del punto medio. Uh-huh. Sí, la de no me molesten, por favor. Claro. Y que se diseñan mil cosas y los productos que se nos dan son para que nosotros estemos bien. Para anestesiar la angustia interna de no saber por qué estoy vivo. Claro. ¿Tú crees que antes, cuando no existía tal vez tanto consumismo, la gente se permitía sentir más? ¿O el ser humano siempre ha tenido ese rechazo al dolor? No lo sé, solo te puedo hablar de mi experiencia. Claro. No sé cómo sucedía en esas épocas. Lo que sí intuyo que habría como una conexión más profunda con la tierra, con los tiempos de la tierra, con los tiempos de la naturaleza. Esa conexión sí que estaría. Es como que nos conocíamos como parte íntegra de todo natural. No nos percibíamos como algo exclusivo, como nos percibimos ahora. Claro. ¿Y hay algún... Bueno, tú has hablado que no existe ninguna técnica, porque el mismo hecho de que haya una técnica ya significa que quieres rechazar algo, ¿no? Que estás buscando evitar el sufrimiento, evitar el dolor. ¿Tú cómo haces para vivir en presencia constantemente? No hago nada. Y no intento estar constantemente en el presente, porque solo existe este instante. Si yo intentase estar todo el tiempo en el presente, significaría que este instante presente para mí no es suficiente. Necesito más instantes presentes. Entonces generaría una búsqueda de alguna manera de conseguir estar presente luego. Pero luego nunca llega. Siempre es este instante. Entonces muchas veces cuando alguien me pregunta eso, la respuesta que ofrezco puede ser muy decepcionante. Porque no hay técnica, yo estoy en este instante igual que tú. No estoy haciendo ningún esfuerzo para estar ahora. Es más, fíjate, sigo ahora. No estoy haciendo nada, no estoy evitando no estar en el futuro ni evitando recordar cosas. Puedo tener un recuerdo de cuando hemos empezado la entrevista, la conversación, y eso no amenaza que lo estoy recordando en el presente. O puedo recordar cuando cenábamos ayer con tus amigos, y eso no amenaza el presente. Sigo en el presente. No necesito defenderme de él ni de nada. Para llegar a ese estado que creo que no es en el que estamos la mayoría de personas, porque la mayoría de personas nos identificamos mucho con nuestros pensamientos, ¿no? Eso es. Todo el mundo está en el presente, pero no se da cuenta todo el mundo porque se identifican con su pensamiento. ¿Qué significa? Que si yo tengo un deseo de lo que ocurra mañana, al identificarme con ese deseo, creeré que el pensamiento que estoy pensando ahora es real de mañana. Y que si tengo un recuerdo ahora de lo que ocurrió ayer, ahora, si me identifico con el recuerdo, pensaré que el recuerdo me está hablando de ayer, cuando en realidad me está hablando de lo que estoy recordando ahora. Entonces mucha gente sufre porque no se da cuenta de que su vida ya está realizada. Ya ha culminado. ¿Cómo culmina? Cuando vives el único instante en el que tu vida está, es este. Empiezas a experimentar una plenitud, Alejandra, que no hay ninguna estrategia mental que te pueda llevar a ello. Te desprendes de pretensiones, de obscenidades, te vuelves honesto, te vuelves este instante. Sí, te vuelves niño. Y no porque yo haga cosas de niño, yo no hago cosas de niño, hago cosas de adulto, pero desde una mentalidad de niño, desde estamos charlando tú y yo en Lima. ¿Viste? La magnitud del encuentro es cuando yo no lo juzgo con mis ideas. Yo soy yo, tú eres tú, yo he venido de tal sitio, luego me iré de nuevo.
Eso nubla mi mirada. Estoy en el presente, pero no me lo permite ver. Tenemos que tomar la decisión consciente de no identificarnos con los pensamientos, o es algo a lo que nos lleva la vida. Qué bonita pregunta. Son las dos cosas. La vida te va a llevar a tomar esa decisión. Porque llegarás a un momento de que estarás tan frustrada con tu manera de vivir, te sentirás tan fuera de contexto de lo que ocurre, de repente sentirás que el sentido de la vida se fue y ahí empieza el verdadero viaje al instante presente. ¿Y siempre tiene que ser de esa forma dolorosa? ¿O existe personas que tengan la capacidad de llegar a vivir en presencia sin pasar por el dolor? No es necesariamente doloroso darte cuenta de que tu manera de ver el mundo no es verdad. No es necesariamente doloroso. Uno puede de repente darse cuenta de que todo lo que piensa que es solo un pensamiento y que no es verdad y lo puede vivir o lo puede vivir con mucho miedo. Pero ahí detrás vuelve a haber una decisión que yo puedo hacerme responsable de ella, pero no es necesario. Yo estuve tiempo sufriendo ese proceso, pero no tiene por qué ser así. Ahora cuando yo puedo mirar ese proceso desde este instante en el que estoy, puedo darme cuenta de que lo sufrí porque lo temía. Temía lo que me estaba ocurriendo, pero yo podía haber disfrutado de lo que me estaba ocurriendo si hubiera sido consciente de que estaba sucediendo todo dentro del espacio de transformación, dentro de un despojarme de mis límites. Yo no era consciente de que se estaban despojando mis límites. Yo era consciente de que estaba muriéndome, que estaba desapareciendo de la faz de la tierra. Pero a ver, a una persona, yo no sé, no quiero decir normal, ¿no? Porque como se ¿Puedes diga, usar ese término? normal y anormal. Pero, o sea, una persona promedio, con un nivel de conciencia promedio, no sé. Una persona que se crea sus pensamientos. Sí, una persona que se identifica con sus pensamientos y vive el día a día y vive en la rutina y no está presente, sino que está siempre pensando en lo que fue, lo que va a pasar, en lo que va a hacer, en lo que hizo, bla, 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 y está en eso. Se necesita ese sufrimiento para hacerle un stop a esa persona y que analice y que haga introspección. Solo si tú contienes sufrimiento almacenado. Uh-huh. Si tú contienes sufrimiento almacenado, ese almacén es parte de tu conciencia. Es lógico que cuando tu conciencia despierte, recuperes toda tu conciencia. Y si en algunos espacios de tu conciencia has acumulado sufrimiento, es lógico que ese sufrimiento salga a la luz. Y ese sufrimiento te muestre espacios inconscientes donde tú lo habías escondido. Pero eso somos todos los seres humanos, ¿no? Entonces, o sea... Probablemente, la mayoría, almacenemos ese sufrimiento. No tiene por qué ser todos. No tiene por qué ser todos. Claro, o sea, obviamente nunca hay nada absoluto, ¿no? Pero sí, Claro. tal vez la mayoría mete al inconsciente todo el dolor, todo el sufrimiento, todo lo que... Y evita experimentar lo que sucede a tiempo real. Por lo tanto, empieza a incrustar esa energía de emoción, ese sentimiento energético, que es lo que es sentir. Empieza a administrarlo de forma que lo esconde. Lo hemos llamado el vertedero emocional. Lo guardamos en un espacio que lo convertimos en un vertedero emocional. Que nadie quiere volver a entrar ahí, imagínate. Y eso se acumula, se acumula, se acumula, y llega un momento que tiene que explotar. Sí. Empieza como una tetera que ya está hirviendo, que empieza a salir el vapor, igual. Y no sabes por qué te enojas súper rápido, y no sabes por qué te frustras súper rápido, y esa irestabilidad, no sé la palabra cómo es, irascible. Irascibilidad. Esa irascibilidad empieza a surgir por todos tus poros. En ese momento, muchas personas piensan que es un mal momento de su vida. Yo estaba muy bien y ahora estoy muy mal. No, no. Antes estabas dormido y ahora estás siendo consciente de lo que escondías ahí. ¿Existe gente que nunca se dará cuenta de esto? No existe esa posibilidad. Todo el mundo se dará cuenta en su momento. Claro, ayer yo te preguntaba
todos tenemos la capacidad de despertar ahora. Y me decías que sí, Así es, que si no, no estaríamos en el sueño, así es. ¿no? Pero igualmente, cuando yo digo que todo el mundo tiene esa capacidad y todo el mundo va a despertar, no significa que lo tengan que hacer En en el instante en el que yo lo estoy mirando. Porque cuando uno descubre el presente, se da cuenta de que el presente es un instante donde no hay tiempo. Observa la paradoja. Es el único instante en el tiempo donde no hay tiempo. Ese es el presente. Por lo tanto, al no haber tiempo, todo el tiempo está contenido en él. Por lo tanto, se percibe el tiempo como una esfera, no como una línea. No hay un pasado ayer y un futuro mañana. Pasado y futuro coexisten en el presente. Por eso te das cuenta de que lo que recuerdas de ayer, lo recuerdas ahora. Entonces, sabes que en este instante todos los seres humanos están despertando. Aunque expuestos en la línea del tiempo, No sé. serán en otros instantes, pero es este mismo instante presente. Por eso sé que va a ocurrir. Claro, porque es todo lo que hay, ¿no? Eso es. Es todo lo que hay. Y bueno, yo lo que anuncié en Facebook era que te iba a entrevistar y le pedí a algunas personas que me manden preguntas para hacerte cosas que ellos mismos se preguntarían si te tuvieran enfrente, así que te quiero leer algunas de ellas. Claro. A ver, me dice Pierre, si las emociones son la brújula de nuestro bienestar, ¿en qué momento decidimos no hacerles caso y creer lo que nos cuenta la mente sobre lo que estamos experimentando? Hay un momento donde si tú te mantienes en esa espontaneidad, en esa inocencia, en esa creatividad, te das cuenta de que no tienes cabida en este mundo, tal como lo hemos construido nosotros. ¿Bien? Es un mundo que lo que busca es perpetuarse, no quiere ser transformado. A este mundo, nuestra sociedad, nuestra cultura, no le gustan las cosas nuevas, le gusta la tradición. ¿Bien? Entonces, los seres humanos no somos tradicionales, somos pura chispa, somos pura creatividad. Y hay un momento donde tomamos la decisión de soltar toda nuestra naturaleza para empezar a ser seres culturales, para encajar en la cultura, para encajar en la sociedad, para ser vistos desde ese lugar. Eso suele ocurrir entre los 6 y los 8 años, más o menos. Más o menos. Y es justo cuando empezamos a entrar en la preadolescencia, que es el momento más terrible del ser humano. Porque aún recuerda la intensidad de quién es. Pero al mismo tiempo te están poniendo el límite. Al mismo tiempo te están diciendo cómo tienes que ser y hacia dónde tienes que ir. Y hay una intensidad que no sabes manejar. La intensidad de tu naturaleza y la intensidad de tener que encauzarla toda así para que te amen y te digan bien hecho. Esa es la adolescencia. Al mismo tiempo, todo tu cuerpo está creciendo, está cambiando en cada instante. Estás convirtiéndote en otra cosa completamente distinta. Pierdes de vista el sentido de la vida. Al mismo tiempo, los sentidos que te están dando los adultos no te llenan porque aún hay una parte que está despierta. Soy adolescente. Es esa lucha. Esta es la lucha. Hasta que llegamos a una estructura de personalidad suficientemente rígida y estable como para anestesiarnos ahí. Nos volvemos medianamente grises. El Homo sapiens sapiens adulto o el Homo sapiens sapiens adulterado, que quiere ser correcto, que quiere estar bien, que quiere ser buena persona. Es muy triste, ¿no? Verlo desde ese punto como... Sí es triste si tú también eres un zombie. Si tú eres un zombie mirando zombies, es muy triste. Es más, la tristeza la convertimos en queja. Mira mira aquel, cuando nosotros estamos igual. Pero cuando tú estás despierto y ves a los zombies, ves esa chispa despierta ahí que nunca murió, que está ahí. Entonces, no es triste. Es como se despierta un respeto a ese periodo zombie, porque sabes que esa chispa en cualquier momento va a nacer. En una ocasión, entré en una bodega y había una persona que estaba ebria, muy ebria. No era una ebriedad del momento, era una ebriedad de soy una persona borracha, soy un borracho. Y me hacía una pregunta en ese momento de, ostras, ¿será que esta persona tiene una oportunidad
de salir de esto? ¿Será que esta persona tiene esa chispa despierta? Y le miré a los ojos, me miró a los ojos, con todos esos ojos enrojecidos, brillantes del alcohol, y pude ver, tras todas sus capas de anestesia y todas sus capas de dolor, pude ver un ser extremadamente sensible, tan sensible que detrás se escondía, era como una galaxia, como una chispa de luz que se movía en forma de galaxia de color azulada. Esa fue mi experiencia, no digo que sea así, ¿bien? Es solo como yo lo vi. Y vi ahí dentro todo un universo en esa persona. Y me di cuenta de que esa parte esencial de esa persona borracha no estaba lo más mínimo preocupada, no le importaba, porque sabía que la experiencia presente de esa persona en forma de borracho era una anécdota, que en cualquier momento esa persona iba a surgir. No sabemos si dentro de 700 años, no tenemos ni idea, o dentro de 2 segundos, no lo sabemos. Pero hay un espacio de eternidad que no se preocupa por nuestras pequeñeces. Que no se cree esto, ¿no? No se cree nuestro sistema. No se ha confundido, nosotros nos hemos confundido. Hemos creado una sociedad y creamos que la vida es así. Hemos creado el dinero y creamos que no se puede vivir sin dinero. Hemos creado las religiones y pensamos que la religión es lo que es espiritual. Hemos creído que lo que nosotros hemos generado es lo que es. Pero la vida no se confunde. La vida sabe que eso no es. Es como el actor que se confunde en su personaje. Así es. ¿No? Observa. Pero el guionista sabe que no es. El guionista nunca se olvidó y el director nunca se olvidó. ¿Sabes estos árboles que solemos podar de manera que hacemos como cuadrados o formas? Sí. La naturaleza no se confunde. Sigue haciéndolo crecer de todas las maneras. Nosotros tenemos que volver a cortarlo en cubo, porque la vida no dice, que es un cubo, pues lo voy a hacer crecer en forma de cubo. No hace eso. La vida lo sigue creciendo de todas maneras. Nosotros tenemos que volver a hacerlo en cubo, porque no se confunde la vida. Claro. La vida sigue siendo ella misma. Así es. A ver, otra pregunta que tenemos es, ¿cómo podemos fomentar una conciencia de unidad en la vida diaria? No intentándolo. Si yo voy a intentar fomentar una conciencia de unidad contigo, me creeré que no existe que no estamos unidos. Me creeré mi percepción desunida e intentaré generar algo para unir algo que ya está unido. Sin embargo, puedo detenerme y hacerme responsable de mi percepción de separación. Puedo tomar esto, puedo mirarlo y puedo darme cuenta de que lo estoy percibiendo. Si lo estoy percibiendo, tiene que estar dentro de mi conciencia porque estoy siendo consciente de ello. Y ahí mi mirada lo que hace es devolverme eso y me muestra a mí mismo en forma despalmatoria, en forma de vela. Esto es muy loco, porque el cerebro no lo puede comprender conceptualmente, porque el cerebro me dice que yo soy un ser humano, y no solo eso, sino que yo soy Sergi, y no soy ni tú, y menos una vela. Pero para la experiencia es obvio que es una vela, no hay cuestionamiento. ¿Me explico? Puedo hablarme a través de ti, puedo verme a través de ti, porque no me veo en forma Sergi, ni te veo en forma Alejandra. Lo puedo percibir, pero no necesito concebirlo de esa manera. No necesito generar una realidad en base a mi percepción personal de las cosas. Entonces el paso sería como al revés, en vez de querer ver unidad, ser consciente de que veo separación. Eso es, Alejandra. Entonces, cuando yo soy consciente de la separación, esa separación es unidad. Esta separación que yo percibo contigo es unidad. Porque si no, no la percibiría. Eso es. ¿Viste? Entonces mi cerebro hace... ¿Cómo? Y empiezas a abrir un espacio de experiencia, no de concepto. Somos uno, no es una ideología, no es una New Age, no es un cojámonos las manos, todos somos uno. No es pensemos todos igual,
No es eso, la unidad no es eso. La unidad es uno en sí mismo y no le importa si eres una ardilla, o un oso polar, o un capibara, o una alejandra. No le importa, es uno. Es el todo, ¿no? El todo es lo que engloba. Es apasionante, a mí me resulta apasionante. A mí me devuelve constantemente a ese espacio de niñez. Me devuelve constantemente a ese espacio de niñez. Y te devuelve también a un espacio de saber quién eres. Y cuando sabes quién eres, tus límites, como los conocías, se caen, ¿no? Y yo, por ejemplo, hace poco experimenté momentos de mucha angustia porque me preguntaba cómo voy a lograr mis objetivos o cómo voy a hacer mis sueños realidad o cómo hacerlo. No sé, estaba confundida. Y me di cuenta que esa confusión surgió a raíz de una desconexión con quien yo era en realidad. Porque si hubiera estado en esta conciencia de unidad, de autoconocimiento, esos límites ya no existen, ¿no? Y es increíble eso, ese poder que se siente, pero es que es un poder que no surge de ti, es un poder que está en todo y que fluye a través de ti. Es decir, no es tuyo, no lo puedes poseer. Exacto, no es tuyo. No es que yo puedo hacer tal cosa, sino es que eres tú siendo tú, pero que estás siendo guiado hacia algo más grande que tú. Eso es. ¿No? Y eso te da paz. Completamente, porque no importa lo que hagas o lo estés sintiendo, sabes que no es tuyo solo, que proviene de un lugar mucho más amplio. Sí, claro que me voy a hacer responsable de lo que siento. Es mi responsabilidad hacerme responsable de lo que siento, pero no es mío solo, es de todo el universo. Claro, me gusta. Otra pregunta que tenemos es: si nos aferramos a objetos o personas por miedo, ¿qué se necesita para soltar ese sufrimiento producido por el apego? Justamente esa situación. Se requiere de una situación de sufrimiento de apego para que pueda ver directamente el sufrimiento y el apego y pueda conocerlos, pueda saber qué es el apego en realidad. Imagínate que yo estoy apegado a ti por la razón que sea. Yo necesito sentirme apegado a ti para aprender a no estar apegado, porque es a través de sentir el apego que podré investigarlo, podré sentarme y sentir que no es apego, es miedo a perderte. Y podré sentir el miedo a perderte y ver que no es miedo a perderte, es miedo a sentirme solo. Y podré sentir el miedo a sentirme solo y veré que no es miedo a sentirme solo. Es miedo a no saber quién soy. Es miedo a no saber quién soy. Como no sé quién soy, necesito sentirme bien cuando tú estás a mi lado. Entonces paso a depender de ti en lugar de depender de mi propia experiencia de vida. No tiene sentido. Por eso vivimos las relaciones de esta manera. Por eso terminamos maltratándonos, terminamos odiándonos, terminamos defraudándonos el uno del otro, angustiándonos, exigiéndonos, sé así, sé asá, no me hables así, háblame asá, respétame, cuando yo no me estoy respetando, no me estoy escuchando, no me estoy mirando. Claro, es tal cual. A ver, otra pregunta que tenemos es: si el amor y la conexión con los demás es lo que deseamos a un nivel profundo, ¿por qué ponemos obstáculos para experimentar eso? Porque no lo queremos en verdad. ¿Y por qué no lo queremos? Porque nos gusta lo conocido. Nos aterra lo desconocido. La paz, el amor, el presente. No sabemos qué son. Pensamos que el amor es esto, pensamos que la paz es aquello, pensamos que la felicidad es aquello, pero son nuestros pensamientos, no es eso. Entonces buscamos la paz, la felicidad, el amor desde nuestros términos personales. Por eso no lo encontramos. Eso es como un círculo vicioso, ¿no? Bingo. Porque a más busco mi versión de la felicidad, más voy a necesitar que tú cumplas los parámetros de mi felicidad. A más te exija, menos felicidad me aportarás, porque menos feliz me sentiré,
porque más desdichado me sentiré y más mendigándote felicidad me encontraré. Y en verdad, tal vez no sepamos nada, ¿no? No sabemos qué es la felicidad. Como, si no sabemos qué es, cómo pretendemos ir a buscarla. Tal vez la felicidad es simplemente la experiencia, incluso la experiencia de dolor y de sufrimiento. ¿Entiendes? Sí, la máxima experiencia de felicidad es la experiencia de existir, la existencia. Y la existencia incluye ambos polos, ¿no? Incluye todo lo que estás experimentando ahora. Todo. Muy pocos seres humanos son conscientes de la felicidad que hay detrás de no luchar contra lo que uno siente. Muy pocos seres humanos lo saben, porque como empezamos a luchar contra las emociones, generamos una personalidad que huye de nosotros mismos y eso es la fuente de la infelicidad. Esta lucha constante. Por eso cuando uno piensa o cree que quiere ser feliz, lo piensa desde un espacio muy pequeño de su mente. Desde el lugar más inconsciente de su mente, está diciendo, no me traigas intensidad, que yo estoy acumulando intensidad porque no la soporto. Yo tengo toda la intensidad acumulada que tú no estás dispuesto a sentir. No quieras una felicidad real. Invéntatela. Una felicidad inventada que nunca la alcances. Así no será intenso. Creo que ahí es cuando las personas empiezan a decirte qué pasos dar para ser feliz, ¿no? Si tú quieres ser feliz, tienes que tener una carrera exitosa. Si quieres ser feliz, cásate. Si quieres ser feliz, ten hijos. Y fíjate que nada de eso ocurre ahora. Si yo miro lo que necesito para ser feliz y no está en este instante, Me voy a sentir infeliz. me estoy condenando a ser infeliz en este instante. Y si yo soy infeliz, cuando me proyecte hacia el futuro, las ideas que veré proyectadas en el futuro, todas van a ser fuente de infelicidad, van a ser fuente de frustración, porque cuando alcance el objetivo que yo estoy diseñando ahora, cuando yo llegue a tener esa casa que yo quiero para ser feliz, esa relación de pareja espiritual que yo quiero para ser feliz, cuando esté, me daré cuenta de que yo sigo infeliz, porque el yo infeliz no ha sido resuelto. Y tendré la casa y seré infeliz, y tendré a esa persona espectacular a mi lado y me sentiré infeliz. Es al revés. Es al revés. Es al revés. Y eso nos da mucho miedo, porque pensamos que si es al revés, ¿será que tengo que dejar de desear cosas? ¿Será que tengo que dejar de plantear objetivos? ¿Será que tengo que dejar de buscar aquello que...? Y da miedo, es como, hostia, si dejo de buscarlo, no lo conseguiré nunca. Y si dejo de buscarlo, seré... No es cierto. Pero uno tiene que lanzarse a ese presente para descubrirlo. Nadie te lo puede contar. Es solo vivir la experiencia. Es solo vivir la experiencia, pero ese solo... Sí, no es solo. No, porque es toda tu vida, toda mi vida está ocurriendo en este instante. Y aparte es romper con todos tus paradigmas, ¿no? Eso es. Es romper con Eso todo es. lo que tú pensabas, con todo lo que te contaron, con todo lo Eso que es. la sociedad te dijo que debía ser. Y hay muchas personas que, llegado a este punto que tú expones, sienten que tienen que sacrificar su punto de vista. Y no es una cuestión de sacrificarlo, es una cuestión de mirarlo, de atenderlo. Y cuando tú atiendes tu punto de vista, te das cuenta de que tu punto de vista no es útil, no te sirve para ser feliz, no te sirve para vivir plenamente, no te sirve de nada. Pero es que hay gente que está tan identificada con su manera de ver las cosas que se han identificado con eso. O sea, piensan que son su religión, piensan que son su fe, ¿no? Sí, y hay mucho dolor ahí, hay mucho dolor. Fíjate, las guerras, el menosprecio entre culturas, el terrorismo actual religioso está basado en yo tengo la razón. Sí. Pero es la misma forma de pensar que cualquier ser humano tiene cuando ve a otro y piensa que él tiene la razón. Partidos políticos que creen que tienen la razón, ese mismo... Cuando yo creo que tengo la razón, es el mismo mecanismo que un terrorista usa para inmolarse en medio de una plaza o explotar una bomba en una discoteca, porque no comulgan con las ideas de mi religión. Es el mismo mecanismo, pero nadie lo ve, porque nadie se mira. Todo el mundo mira al otro. Eso es. Y no estoy justificando para nada lo que hace un político, ni lo que hace un terrorista, ni lo que hago yo. No lo estoy justificando. Simplemente estoy diciendo que si lo miramos, veremos que estamos usando el mismo patrón mental, el mismo.
de yo sí sé lo que es la verdad, yo sí sé cómo son las cosas. Se debería de gobernar así este país. Se debería hacer esto con el dinero. Se debería hacer aquello con la religión. Dios es este. Se debería de... Dios es este y solo este. Y si no es por mi camino, no es. Es tremendo. Fíjate que, por ejemplo, Dios Y no saben ni quién es Dios. no se le puede comprender con una mente humana. Dios se puede comprender con una mente divina. Pero yo no puedo acceder a mi divinidad si sigo encerrado en mi perspectiva humana de las cosas. Dios no es lo que nosotros pensamos que es lo que ello piensa que es. Y nosotros no somos lo que nosotros pensamos, somos lo que ello piensa que somos. Sí, el tema de la religión es bien potente, ¿no? Oh, ¿y te imaginas un planeta que de repente cobra conciencia humana y se da cuenta de que los planetas correctos, los que de verdad ha creado Dios, son los que no tienen aros a su alrededor y los que tienen aros son obra del mal y fuera estallando planetas? Imagínate que un planeta adquiere esa conciencia humana y fuera estallando todos los planetas del universo que tuvieran anillos porque son de otra religión. Claro. ¿Te imaginas eso? Menos mal que el universo no tiene conciencia humana. Menos mal. ¿Te Yo no imaginas? había universo. Otra pregunta que me hacen es, Eva me pone, ¿por qué me contradigo? Hago cosas que se contradicen. Por ejemplo, si estoy en tengo un montón de deudas y quiero salir de ellas, compro más de lo necesario. Compro cosas innecesarias. O sea, Qué interesante pregunta. ¿Por qué quiero estar en deuda? Porque quiero seguir sintiendo la deuda. Porque cuando yo tengo una experiencia donde me experimento escaso, yo me identifico a mí mismo de esa manera y creo que soy así. Y creo que la vida es así. Entonces, si yo dejo de ser escaso, si yo dejo de tener deudas, no seré quien creo ser. Entonces, sin darme cuenta, estoy ejerciendo una actitud a través de una mentalidad que se defiende a sí misma para seguir perpetuándose en el tiempo. Eso es una locura. Proviene de una incoherencia interna, de abrirse a sentir lo que siento en este instante y darte cuenta de qué sientes cuando tienes una deuda. Porque en el fondo la deuda que tienes es para contigo mismo. Es una deuda de no estar atendiéndote a ti. Es una deuda de no darte, de no devolverte la atención que la conciencia presente te está dando. qué interesante. O sea, siempre es porque no nos atendemos a nosotros mismos, ¿no? Sí. Cuando tú te atiendes a ti mismo y solo a ti mismo, el egoísmo desaparece. Fíjate qué paradoja, porque nos han enseñado a mirar al otro, a mirar al otro. No te mires a ti, no seas egoísta, mira al otro, sacrifícate por el otro, el bien, la. Pero ¿cómo puedo sacrificarme por el otro si yo estoy escaso, si yo me estoy sintiendo escaso, si yo no sé quién soy? ¿Cómo puedo darle algo a alguien? No puedo darle paz, no puedo darle comprensión, no puedo darle plenitud, solo le puedo dar objetos, cosas, miradas que son falsas porque yo no sé quién soy todavía. Pero cuando tú te atiendes solo a ti mismo y asumes la responsabilidad de todo lo que te envuelve, entras en plenitud y pasas a ser un dador de vida, un dador de experiencia. Un dador de vida desde un ser que ya se conectó con su propia vida. Eso es, que no necesito que me mires de una forma concreta para sentirme dador de vida. ¿Viste? ¿Cómo aprender a ser más desprendido sin necesitar tantas cosas materiales? Teniendo muchas cosas materiales. Teniendo lo que tienes. Mirando lo que tienes. Y dándote cuenta de cuántas cosas realmente tienes. Y eso es. Es simple. Y ver también cuántas cosas usas para llenar un espacio que tú aún no llenas. Que aún no conoces, ¿no? Eso es. Dice, si todo lo que está en nuestra vida es porque lo estamos proyectando, ¿por qué si cambiamos nuestra frecuencia, aún la misma situación sigue en nuestras vidas? ¿Es todavía algún aprendizaje? Interesante. Porque aún no hemos cambiado nuestra frecuencia. Porque si no ya hubiera desaparecido. Pienso
que he cambiado mi frecuencia. Claro. Cuando tú cambias tu frecuencia, Todo cambia por default. todo cambia. Sin embargo, yo pudiera percibir la situación igual, pero no es la misma, porque la estoy experimentando desde una profundidad más profunda. Eso es esa otra frecuencia, desde un lugar más honesto, desde un lugar más cercano. Entonces, la situación es la misma, pero no es la misma. Está completamente transformada, Aunque sea un cambio en percepción. aunque sea un cambio en percepción. Imagínate que tú y yo te estamos teniendo una relación empresarial y de repente cambia mi concepción de lo que es una empresa. Esta relación es completamente distinta. Es otra, tan distinta que al cambiar mi concepción de lo que es una empresa, puede que me lleve a revisar nuestro contrato y puede que me lleve a romperlo. ¿Por qué? Porque ha cambiado la concepción entera. O puede que tú te unas a esa nueva concepción y cambie completamente nuestra empresa, siendo la misma empresa. También existe un periodo de gestación para las cosas, ¿no? Entonces, yo cambio mi frecuencia, pero no es que esto en un plano físico se manifieste así, se manifiesta así, pero es paulatino para ver los cambios también, ¿no? Pudiera que los cambios surgieran de forma paulatina, pero a ti ya no te importa, porque como tú ya has transformado tu mirada, ya lo ves completamente distinto. No te importa la inercia que se toma, lo que se mueve alrededor, porque tú ya lo ves distinto. Mariela nos pregunta, ¿tienes algún ejercicio práctico para dejar de pensar y aprender a vivir el presente sin engancharnos en nuestros pensamientos? El ejercicio es la misma experiencia que ella expone. Esto que está exponiendo ella es un ejercicio. Es el ejercicio de contemplar tus pensamientos sin la intención de deshacerte de ellos. Ese es el gran ejercicio místico, misterioso, del gran esfuerzo, de la gran práctica de 700 años de práctica. Es lo que todos buscan. Sí, pero uno tiene que darse ese espacio de contemplación, se lo tiene que ofrecer a sí mismo. Y estar dispuesto, ¿no? Eso es la disponibilidad, ese darse. Guadalupe nos dice, ¿es posible tener pensamientos positivos las 24 horas del día? Para querer tener un pensamiento positivo, tienes que no querer tener un pensamiento negativo. Hay un rechazo. Y allí hay un juicio que está juzgando que estos son los buenos y estos son los malos. Si tú dejas de juzgar, ya te va a dar igual tener pensamientos positivos. ¿Te imaginas 24 horas pensando un pensamiento que tú piensas que tienes que pensar porque tú piensas que es el positivo, mientras estás pensando pensamientos que tú piensas que no son el pensamiento positivo, ni positivo, que son negativos? Es como, ¿qué te pasa? No, llevo 24 horas pensando en pensamientos positivos. Es como, es más simple. Es que estoy pensando ahora esto. ¿Es positivo o negativo? No lo sé. Lo estoy pensando ahora. Para que sea positivo, tengo que compararlo con un negativo. ¿Qué pensamiento negativo? El que pensé ayer. Vale, ya no me sirve. Para que esto tenga que ser un pensamiento negativo, tengo que compararlo con el pensamiento que quiero pensar después, que es el positivo. Ya no me sirve. Estoy en contradicción conmigo mismo todo el tiempo, estoy en contradicción con lo que estoy pensando. Eso genera una frustración, que creo que tengo que pensar positivo para ser feliz. No, no es cierto. La felicidad no es quisquillosa. La felicidad no depende de lo que pienses. La felicidad depende de sí misma, no de lo que tú pienses. Es en sí misma. Es en sí misma. Existe en sí misma, ¿no? Eso es. Es la felicidad de los niños. No es condicionada. No es condicionada. Si pienso positivo voy a ser feliz. O si tengo esto. ¿Te imaginas ese pensamiento? Cuando piense positivo 24 horas, seré feliz. Ese pensamiento es de infelicidad. ¿Por qué? Porque no estoy ahora pensando 24 horas positivo. Y me embarca en una búsqueda de un ejercicio, de una técnica que se me va a hacer tan imposible que me estoy condenando a mí mismo sin darme cuenta. Es como el ser humano buscando 1000 recetas y 1000 cosas y 1000 para no vivir atajos, el presente. Para no vivir el presente. Para no dejarse existir.
y fundirse en ese existir, ¿no? Y desde ese punto ya lo demás se colocará como deba colocarse. Pasa a ser anecdótico, pasa a ser una añadidura. Sí, pero esta añadidura, si estamos conectados, va a ser lo mejor para nosotros, ¿no? No va a ser lo mejor, va a ser nosotros, va a ser yo, no va a ser mejor. Este encuentro no es mejor que otro, porque no lo estoy comparando con otro. Es este. Si es este, estoy siendo este instante, estoy siendo. No es peor, no es mejor. No hay una mejora. Y eso es lo que muchos seres humanos no son capaces de comprender. No hay una mejora. Hay una experiencia plena del presente. Y eso no es una mejora. Eso es vivir. Claro, es absoluto. Es absoluto. La vida es absoluta. Nunca hubo una vida mejor y una vida peor. Eso es lo que pensamos que... Eso es. Si la vida tuviera conciencia humana, imagínate que la vida tiene conciencia humana y le encanta la primavera. Intentaría hacer la primavera más larga, porque le encanta. Y cuando llegase el verano es como, ay, no, rápido que venga de nuevo el otoño y luego el invierno. Imagínate que hubiera zonas del planeta que no tienen esas estaciones, porque son tropicales, por ejemplo. La vida los menospreciaría, oh, que no me gusta. Estos son mejores, Sí. Estos lugares son mejores, estos lugares son peores. Imagínate, voy a dar más vida aquí porque tiene primavera. Aquí voy a quitar. No hace eso, la vida se expone en todos los ámbitos, en todos los contextos, de todas las formas. Se experimenta en todas las formas. En forma de sol, en forma de planeta, en forma de río, en forma de átomo, en forma de mirada, de aroma, en forma de todo. Somos eso. Somos eso. ¿Cuánta paz se siente? ¿Sientes eso? Sí. Y ¿Qué es? no la hemos buscado. No. No estamos haciendo esto para encontrarla. Se nos está dando porque no estamos interponiendo nuestras expectativas. Es todo más simple de lo que pensamos. Regresar a lo básico, ¿no? Hacer un bebé que solo es. Eso es. Bueno, Sergi, mil gracias por haber accedido a esa entrevista, me ha encantado. Y nada, les mando un beso a todos, no sé si te quieres despedir. Gracias. Gracias por acompañarnos hasta este instante. Fíjate que es presente. Gracias. Chao, chao.